Retomamos el contacto y la información aquí en Así Amaneció y esta vez con el ministro de Gobierno del presidente Guillermo Lasso, Henry Cucalón. Abogado Cucalón, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Un Saludo a pequeño todos retraso los clientes solamente que en la participan. señal, pero le escuchamos Bien. bien, abogado Cucalón. Buenos días, ¿me confirma? ¿Me escuchan bien? Perfecto, muy bien. Abogado Cucalón, la violencia y el crimen se han tomado diversos sectores enteros del país, es algo que el gobierno tiene muy bien en cuenta y es el tema de conversación en muchos círculos y también de preocupación. Nuestra primera consulta a usted en esta hora, una vez de agradecerle por el diálogo que nos brinda ahora, es qué reacción le genera al gobierno del presidente Lasso observar hechos como el siguiente, el que un líder de una banda criminal como alias Fito sea beneficiado por una orden judicial y ver cómo este cuadro se repite con delincuentes de menor rango, si podemos calificarlo de alguna manera, en diversos sectores. El gobierno rechaza pues esa actitud, porque a lo complejo de por sí, que es luchar contra la inseguridad y en este caso contra el crimen organizado, el narcotráfico, que quieren tener a su merced al Estado, a la sociedad, al pueblo en esta guerra que han declarado, uno de los pilares del Estado, que es la justicia, malos elementos, yo no quiero generalizar, yo defiendo la institucionalidad, malos elementos no se sabe si están del lado de la sociedad o del lado de los criminales. Entonces se necesita que en este caso todos estemos unidos. No puede ser que el crimen organizado se encuentre en un estado desorganizado. Entonces, el gobierno nacional tomó la decisión del recluso, el reo que usted mencionó, trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad, lo cual no había pasado en los últimos 10 años. Y lastimosamente, una decisión judicial ya tenía algunas anteriores. Y este fue un fenómeno que se repitió también con el caso de otro recluso en su momento, que a cada rato le daban prelibertad, medidas sustitutivas, 2 por 1, etcétera, regresan a otros pabellones donde no se tiene la suficiente seguridad como es el caso de La Roca. Entonces, el gobierno, al igual de la sociedad, ve esto con mucha indignación y hemos levado nuestra voz de protesta sin perjuicio de los temas jurídicos, de apelar, de impugnar, de presentar las quejas de un juez que por información de la prensa se ve que ya tenía antecedentes y precedentes en estos casos y con los mismos sujetos. Valga la oportunidad para invocar. Este es un tema donde el gobierno tiene una alta responsabilidad, por supuesto, maneja la fuerza pública, pero este es un tema en general que le compete a todo el Estado y requerimos unidad para poder enfrentar este flagelo sin precedentes que es el tema del crimen organizado. Que se lo puede hacer. Creo que vamos a vencer, estoy convencido de aquello, pero no es una tarea necesariamente fácil, se necesita mucho esfuerzo de una conjunción de factores, de una gran suma de actitudes de todos los estamentos públicos para podernos enfrentar con éxito a esta situación. El ministro de Gobierno, el abogado Henry Cucalón, se encuentra con nosotros en el diálogo telefónico y también a través de nuestra señal en Internet. Abogado Cucalón, entonces podríamos decir que el crimen organizado ha penetrado definitivamente en las instituciones del Estado. No se ha apoderado de instituciones del Estado, pero sí debe tener niveles de infiltración de funcionarios, no la institución como tal todavía, y eso es lo que hay que luchar, eso es lo que hay que enfrentar, eso es lo que hay cara. El gobierno, con los errores que se pueden haber cometido, tiene algún tiempo poniéndole mucho énfasis, hasta con pedagogía inclusive, del nivel de la problemática del tema de seguridad. Esto fue uno de los motivos por el cual conllevó, le voy a poner ejemplo, porque no es que haya una solución perfecta, pero son varias aristas, a proponer el tema de la extradición, que lastimosamente cálculos politiqueros hizo que se pierda una consulta, hizo que se presente una reforma a la Constitución, ya aprobada en primer debate por la Asamblea que fue disuelta, para que Fuerzas Armadas
pueden intervenir permanentemente en la seguridad interna, ya no solamente externa, del Ecuador sin necesidad de estado de excepción, porque este es el nuevo rol, esta es la nueva misión, ¿ya? Que tienen Fuerzas Armadas contra este nuevo enemigo de la sociedad, esta amenaza contra la estructura del Estado y obviamente contra la vida de los ecuatorianos. Por citarles un ejemplo, o sea, que esto ha estado permanentemente en la retina, inclusive discursiva y operativa del nivel de la problemática. Abogado Cucalón, pasemos a otro tema del plano político, que es finalmente su responsabilidad mayor dentro del gobierno del presidente Guillermo Lasso. En medio de todas estas problemáticas que hemos analizado en primera instancia, también estamos viviendo un proceso político que va a tener un resultado a partir del 15 de octubre. ¿El gobierno ya avanza de alguna manera en un proceso de transición para el equipo o como equipo para el siguiente mandatario o mandataria? Sí, por supuesto, eso es lo responsable, eso es lo racional de esta transición ordenada. Nosotros estamos muy avanzados y no solamente en el tema informativo, que es hasta una obligación, porque recordemos que igual tenemos que presentar un informe a la nación del estado de la situación del país en varios órdenes, sino inclusive de la explicación que se tiene que hacer al próximo presidente o presidenta de la República, de la situación real. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Yo he propuesto inclusive que debe ser parte desde antes como presidente o presidente electo de un Consejo de Seguridad Pública del Estado, para que vea en el detalle el nivel, la complejidad, qué es lo que se tiene, cuáles son los activos, el tema, por ejemplo, de las nuevas adquisiciones que se han hecho para Fuerzas Armadas y para Policía, cuáles son los planes, entre otras cosas, cuáles son los problemas, cuál es la realidad cierta que se tiene en muchas cosas, pero principalmente en el tema de la seguridad, porque a la larga ese es un tema de Estado, es un tema que trasciende a los gobiernos, va a ser un tema de política pública a mediano y a largo plazo. Entonces, eso se está haciendo. Creo que es como decía, creo que es lo responsable. Yo voy a tener un rol en ese tema de la transición, así mismo lo ha dispuesto el presidente de la República. Abogado Cucalón, ha generado críticas en diversos círculos la intención del presidente Lasso de dejar una carta con recomendaciones al siguiente mandatario. ¿Será que realmente el siguiente mandatario le presta atención a las recomendaciones de un presidente con tan baja popularidad? Aquí veo que hay una pequeña discrepancia en cuanto a lo legal y el tema de lo cultural. Yo entiendo más que nada de las críticas. Esa es parte del devenir democrático. Está bien que así sea. Entonces ya hemos tratado el tema de la transición jurídica, orgánica, institucional. Lo que ha dicho el presidente del Ecuador es que aparte, él a criterio personal, con una comunicación, quiere comentarle cosas, porque la experiencia cuenta. Popularidad más, popularidad menos, el ejercicio del poder real, por así decir. Y hay temas que son importantes, como un tema adicional a lo legal, a lo formal. Y es un tema cultural, es parte de la cordialidad cívica. Eso no se legisla. Como en muchos países que uno ve que inclusive el que lo recibe en el Palacio de Gobierno es el presidente que termina. ¿Ya? ¿Me explico? En muchos países se acostumbra a eso. En Estados Unidos, en Colombia. Es un tema cultural. Al presidente a veces el timing le falla un poco. Pero yo lo complemento de este tema personal, de un principio de buena fe, de cordialidad cívica, queremos rescatarlo dentro de las diferencias de lo que es la transición jurídica, formal y orgánica, ¿no? Que tiene otro tipo de nivel. Abogado Cucalón, pareciera que a ratos al presidente le falla un poco el timing y justo llega una declaración que no es bien percibida y eso genera una ola de críticas, como ha sido en este caso de la carta de recomendación, a propósito también de su participación, de estas palabras similares que él utilizó en el discurso y que Rajoy también utilizó en su discurso. Entonces, eso quizás genera un caldo de cultivo en particular, pero entendemos también la postura del gobierno nacional. El juego de la opinión. Y yo esas dos palabras conjuntas que ha utilizado el presidente Rajoy, que se las leí en su libro, que se llama Política para Adultos, que no significa política para viejos, sino que es una oda a la racionalidad, son ideas en común que tienen los presidentes democráticos ya a lo largo del mundo, principalmente los que profesamos el liberalismo humanista, ¿no? Yo conozco el pensamiento de Rajoy, de Aznar y de casi todos los presidentes de la región, de tendencias no totalitarias. Así que no es que es un discurso, ¿no?
una frase o una idea fuerza muy común en los demócratas de la región. Y ya sabemos cómo las redes sociales y la velocidad de la transmisión de la información a veces también juega en contra. Ministro, no queremos despedir esta entrevista sin consultarle si al Ministerio de Gobierno le ha llegado información actualizada respecto al magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿El apoyo del gobierno finalmente alcanzará para tener alguna información más cercana de los autores intelectuales de este crimen que, como el mismo gobierno lo ha declarado, es un crimen político? Es un crimen político porque asesinaron a un político, nada más y nada menos con candidato presidencial, que no es lo mismo que un tema de crimen de Estado. Quien lleva la investigación, quien lleva la titularidad del proceso según la Constitución y la ley, es la Fiscalía General del Estado, que ha venido dando informaciones cada cierto tiempo del avance en investigaciones, por ejemplo, hace 1 o 2 semanas, acerca de personas ya detenidas en centros de reclusión que han tenido intervención directa con el asesinato, órdenes, inclusive pruebas que se están mostrando dentro de la instrucción fiscal. Creo que hay avances importantes por parte de la Fiscalía y lo que nosotros damos es un apoyo en ese sentido, inclusive comunicacionalmente. Nosotros no somos los generadores en ese sentido de la información y hay que ser muy frío, muy respetuoso de ese tema porque aquí y en todas partes del mundo quien lleva una investigación de ese orden es la Fiscalía General. Queremos agradecer a Henry Cucalón, el ministro de Gobierno del actual régimen. Ha estado con nosotros aquí en Así Amaneció. Abogado Cucalón, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.